Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo después volvemos a conectarnos con nuestra serie Apocalipsis versículo por versículo. Hoy nos ocupa un capítulo que es uno de esos momentos donde a través del ascenso narrativo podemos decir hacia el desenlace de toda esta historia que nos cuenta el futuro del mundo, el fin de esa historia tal como la conocemos, no la historia universal, la llamamos generalmente. Bueno, esa historia contenida en los textos proféticos que vienen a tener una condensación final en la revelación de Juan, el Apocalipsis, que es el texto que estamos analizando. Bueno, hay como unos momentos intermedios donde el relato se para, es como esos momentos de los alpinistas, ¿no? Donde toman un poquitito de descanso y de paso contemplan la panorámica. Bueno, tenemos algo así en el capítulo 14, es un capítulo múltiple, es un capítulo que no narra un único proceso ni un único fenómeno, sino que tiene tres partes bien claramente distinguidas, y eso es lo que vamos a examinar juntos hoy en nuestro canal Apocalipsis explicado inminente final. Siempre aclaramos, seguimos la versión NBI. Hoy tenemos que hacer alguna nota sobre nuestra versión que estamos siguiendo para no ser tan tradicionales y atarnos como se solía hacer antes a una versión. Seguimos la NBI en español, ¿eh? Estamos en el capítulo 14. Dice: luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión. Este es Jesucristo. El monte Sión queda en Jerusalén, donde los hebreos ahora pugnan por construir su tercer templo. Y se les complica tanto por razones políticas harto conocidas por la mayoría de nosotros. En compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Este es un sonido de fuente plural, es un sonido múltiple, es un coro celestial. No sabemos si son los redimidos solamente los que entonan este cántico y tocan esta música, o si son también seres celestiales. Dice: y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Entonces hay una música que se le da no necesariamente esto de espontaneidad, ¿no? Porque se ha creado toda una estética en el campo evangélico del improvisacionismo musical y de, en un momento dado de un recital, por ejemplo, la gente empieza a levantar así una serie de enunciados espontáneos, ¿no? Brotados aparentemente de la nada, ¿no? Improvisacionismo total, esta cosa de impromptu que es muy propia de nosotros y que no tiene ese sentido necesariamente. Probablemente se refiere a un cántico compuesto específicamente para esa situación, como cuando uno dice: estoy trayendo ropa nueva porque es una gala, porque es un momento específico de mi vida donde no voy a usar una ropa que ya usé en otras ocasiones. Bueno, en ese sentido parece hablar el texto de Apocalipsis capítulo 14 que estamos siguiendo juntos hoy. Dice que ninguno podía aprender aparte de los 144.000 aquel himno, porque era un himno brotado del corazón de gente que había sido redimida. Los ángeles pueden acompañar, los ángeles pueden tocar la música, pero los ángeles no pueden comprender el hecho central que forma como ese sustrato espiritual de la revelación de Juan confiada por Jesucristo, que es el hecho de haber sido nosotros redimidos por la sangre de Jesucristo. Los ángeles no necesitaron la redención, no pecaron, entonces no conocen el gozo, la dicha de haber sido rescatados de sus pecados y de sus faltas. No saben, no han saboreado lo que significa el perdón y la misericordia, como sí lo hemos hecho los humanos, entre ellos también los 144.000, por supuesto, que habían sido rescatados de la tierra, ¿no? Estos se mantuvieron puros. Mirá cómo dice la NBI, por eso es necesario siempre tener con sumo cuidado y no casarse entre comillas con ninguna traducción. Ya vamos a dar alguna explicación. Dice: estos se mantuvieron puros, los 144.000, sin contaminarse con ritos sexuales. ¿Por qué traduce esto la versión NBI? Porque no es una traducción, no es una equivalencia formal como King James, la Biblia de Lutero, como la Vulgata de San Jerónimo o como Reina Valera 1960, sino que propende más a ser
una equivalencia dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se limita a traducir el texto con su sintaxis y su sentido y sus palabras originales meramente vertidas de una lengua a la otra, sino que además mete interpretación. O sea, acá NBI interpreta que se está refiriendo a una cuestión ritual y a un ritual pagano. ¿Qué dice el texto original? Es conocido por la mayoría de nosotros, no obstante eso lo vamos a aclarar. Dice, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. NBI acá peca de varias cosas, además de la sobreinterpretación que estamos mencionando, ¿no? Peca de introducir una suerte de escrúpulo teológico contrario a lo que se ha dado en llamar entre los evangélicos ascetismo. Yo entiendo que el ascetismo es una cosa de origen oriental, que los rituales órficos, que la mentalidad estoica romana, que las vestales, que esta idea de que el sexo contamina, que es irracional. Todos concordamos en que la manera pagana de considerar el sexo no merece ninguna consideración de parte de los cristianos. Esto es verdad. Ahora bien, esto de llamar ascetismo a toda manifestación, incluso bíblica, que diga que el matrimonio implica para los cristianos una problematización de su relación con Dios, que es lo que da a entender Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que es lo que da a entender también Jesucristo en Mateo capítulo 19, y este versículo de manera contundente. Dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cuál es el problema? Que textualmente dice contaminación y después dice mujeres. O sea, no hay ninguna mención, no hay nada que me permita a mí, intérprete, leer que ahí se está mencionando algo referente a un ritual pagano, idolátrico, ni cúltico, ni nada por el estilo. Es sobreinterpretación. Es sobreinterpretación decir que esto tiene que ver con algún ritual. ¿Y por qué pasa esto? Porque la NBI sobreprotestantiza su lectura de este texto. Así que bueno, hay que hacerle justicia. Acá NBI francamente se equivoca. Sigamos con la versión NBI. Ya le pusimos el bemol, ¿eh? Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad, para Dios y el Cordero. Dice, no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Esto es una alusión textual directa a lo que dice el profeta Sofonías en el capítulo 3, versículo 13, referida al remanente de Israel, a ese resto, porque decía el apóstol Pablo, y esto lo deja muy claro todo el texto del Nuevo Testamento, aunque Israel fuera tan numeroso como las arenas del mar, solo un remanente, solo un resto se va a salvar, y estos 144.000 por excelencia son el resto de las 12 tribus de Israel, que obviamente van a doblar sus rodillas en reverencia y van a reconocer que Jesucristo es efectivamente el Rey, el Mesías enviado por Dios para salvar a los hombres. Así que esta es una cita directa y nos está indicando que justamente esa es la identidad de los 144.000. Son el remanente de Israel. Así que esto descarta de plano toda interpretación excesivamente simbólica acerca de la identidad de los 144.000. Y volvemos a insistir una vez más, por si no quedó claro, estos 144.000 judíos, varones y vírgenes. La segunda parte del capítulo 14 menciona que vienen 3 ángeles a pronunciar una serie de mensajes de advertencias y de promesas. Luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo, dice el apóstol Juan, que es el que escribe la Revelación, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia que nos ocupa, y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, lengua, raza y pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Hay quienes opinan, y no les falta cierto fundamento, que los 144.000 van a cumplir durante su paso por la tierra, durante su peregrinación, durante la gran tribulación, en los 7 años finales. Acá lo ponemos chiquitito, ya simplemente como una referencia para que se vea en qué momento de la línea de tiempo entendemos nosotros que se va a dar cada uno de estos hechos. Bueno, los 144.000, dicen algunos intérpretes, y no es descabellado decirlo así, van a predicar durante el tiempo de la gran persecución antes de que Jesús venga para establecer su reino en el capítulo 19 de Apocalipsis. La realidad es que acá nos está diciendo que van a ser ángeles los que van a predicar el Evangelio, por lo cual es un poquitito más verosímil
pensar, como pienso personalmente yo, que los 144.000 no van a cumplir una función evangelística, sino que van a huir muy probablemente. O sea, no lo tengo absolutamente por seguro, quizá andando el tiempo modifique mi posición sobre esto. Son cuestiones muy finas, muy de interpretación. En esto tengo que ser sincero que no estoy 100% convencido de que los 144.000 no vayan a evangelizar. Pero acá yo leo, Apocalipsis capítulo 14, que van a ser ángeles los que le van a predicar a la gente, en especial incrédula y pagana, o sea, a los no judíos, gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Segundo anuncio. Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ¡ya cayó! Esto es muy propio del estilo de Apocalipsis, ¿no? Hechos futuros narrados como que ya acontecieron, porque para el decreto de Dios, para la mirada de Dios, que es omnisciente y que conoce el pasado, el presente y el futuro al dedillo, detalle por detalle, átomo por átomo podemos decir. Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. El vino de su furor, esto es textualmente. Acá la interpretación es un poquitito mejor encaminada, ¿eh? Seguimos con la NBI y sus a veces arriesgadas interpretaciones, pero está muy bien. El segundo anuncio ya nos va lanzando, nos va tirando un spoiler, diríamos hoy, con el lenguaje de los que siguen series en las plataformas. Bueno, un spoiler de lo que va a contener los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, que estamos ya cada vez más prontos a poder tratar y que es uno de los más grandes paréntesis en medio de la narración de la revelación de Juan. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, él beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Mira, acá hay varios énfasis porque hay gente, incluso he oído por ahí gente muy connotada, con mucha autoridad teológica, diciendo que si alguien se deja poner la marca y después se arrepiente, o si se deja poner la marca pero forma parte de no sé qué selecto grupo de escogidos que teorizan desde ciertas posiciones doctrinales, bueno, que se va a salvar, que va a poder salvarse la persona si se arrepiente. Acá nos dice con mucho énfasis que esto no podrá suceder en modo alguno. Dice, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Vuelve a añadir una tercera mención. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Ya van tres énfasis, ya van tres menciones, pero todavía el texto añade una cuarta para que quede claro que no hay salida. El que se deja poner la marca cuando llegue el anticristo no tendrá ningún motivo para mirar hacia el futuro con esperanza. Dice, no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. 4 menciones de un mismo hecho. Es para tomar con excesiva, con extrema seriedad este asunto y no andar por ahí enarbolando hipótesis que van contra lo que el texto nos dice de manera tan tajante. En esto, termina diciendo el ángel, consiste, o aquí está, o aquí se verá, la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. En ese momento va a ser el distintivo, el gran distintivo de los santos y de los creyentes. Como dijimos, entendemos que la mayor parte de los creyentes durante este periodo van a ser de origen hebreo. El gran distintivo va a ser que van a estar dispuestos a dar su vida. No es como ahora que sufrimos quizá algún ban, alguna clase de bloqueo o nos cierran las cuentas sociales de las redes sociales por un día o 2 días o por un mes. No, va a ser bastante costoso, va a haber que pagar un altísimo precio por seguir siendo fieles a Jesús y respetando lo que acá se nos anuncia con palabras contundentes, inequívocas. No dejarse poner la marca bajo ningún concepto. Y ya se está empezando a abrir la mente, como habrás visto con todos estos episodios del coronavirus, cómo el sistema va ensayando y cómo va adoctrinándonos y cómo nos naturaliza lo de poner la mano derecha o la frente. Es cierto que meramente para tomarnos la temperatura corporal, pero ya se está hablando muy seriamente en muchos países, como en la bastante impiadosa China, de la eliminación del papel moneda,
Bueno, todos asuntos que hemos venido charlando en otros de nuestros videos y en otras de nuestras charlas. Así que, bueno, ya se va preparando la mentalidad que va a dejar absolutamente preparada, servida en bandeja a la humanidad para la marca del anticristo. Ya está predispuesta. Está el software, digamos, y está el hardware, está todo. Están los dispositivos físicos que permitirían ya mismo poder aplicar esto, y están las mentes preformadas para aceptar algo así, algo tan intrusivo, algo tan invasivo como una tecnología que te permita ser detectado por un sistema mundial con un poder económico y político omnímodo, tal como el que la Biblia anticipa que tendrá el poder del último y gran emperador que se viene y que la gente ya está pidiendo en algunas partes. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe. Esto para terminar de remachar. El tercer ángel da dos mensajes que van juntos: juicio irrevocable sobre los que se dejen poner la marca de la bestia, y también bienaventuranza para los que estén dispuestos a morir y aún mueran efectivamente. Porque estar dispuestos a morir, todos nosotros de corazón o de palabra hemos dicho que estamos dispuestos a morir por el Señor, pero cuando venga el desafío va a ser la cuestión, porque efectivamente la gente en esos tiempos masivamente van a tener que dar sus vidas para ir al cielo, para poder salvarse. El que no dé su vida y el que se deje poner la marca no tendrá ningún tipo de esperanza de salvación. Lo hemos dicho, lo volvemos a decir. Escribe: dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. Ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Esto suele citarse muy corrientemente y está perfecto como un pasaje de consuelo dirigido a las personas que han perdido a un hermano o a un familiar que además es hermano en Cristo. Y está muy bien aplicado. Pero en este caso hay un énfasis, o sea, notemos eso, que esto se dirige en general a todos los que mueren en Cristo y que han desarrollado algún tipo de ocupación para el Señor, en servicio para el reino. Pero esto también, y más específicamente, se dirige a aquellos que van a estar dispuestos, como decimos, a morir, pero a morir efectivamente, o sea, a que sus cuerpos sean cruelmente asesinados y probablemente públicamente asesinados, que es lo que va a ocurrir, según nos cuenta la Biblia, durante los días finales. Miré, tercera parte de nuestro capítulo 14 de Apocalipsis que estamos analizando juntos, y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. No queda claro si es Jesucristo o no. Yo pienso que no. Ya vamos a ver por qué. Dice: entonces salió del templo otro ángel. Estamos hablando del templo celestial, ¿no? Siempre en ese plano. Y le gritó, ojo, que la manera como uno profiere una palabra a veces indica el rango. Si le gritó, no era el Señor. Al Señor nadie le grita. Bueno, le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube, nuestro primer ángel, nuestro primer personaje semejante al Hijo del Hombre, pasó la hoz y la tierra fue segada. Primera de las cosechas sucede en este momento, y en paralelo se nos narra inmediatamente la segunda de las cosechas. Del templo que está en el cielo, ahí se aclara esa locación celestial de ese templo, que es el teatro y que es la causa de muchos de los eventos que se ven después, que se verifican, que se cumplen sobre la tierra. Bueno, salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Esto textualmente es 1600 estadios. Para el texto griego dice eso. Está bien ahí que se haga una traducción a nuestro sistema métrico moderno. Ahí sí está bien la versión dinámica que prefiere NBI.
Pero bueno, tenemos al final dos cosechas que se nos narran en paralelo, pero que probablemente no ocurran en sincronía, sino en diacronía, en diferentes momentos. Estamos hablando de una gran cosecha de trigo, del trigo sale el pan es el alimento, es algo bueno, es algo gratificante, es algo agradable y es algo que nutre, que es positivo. No es ningún lujo, no es algo que uno come para darse el gusto, pero es algo sabroso y necesario para mantener la vida del cuerpo. Así que la primera cosecha, ¿no? Es una de las cosas que no sabemos a quién se refiere. Algunos piensan que puede referirse al rapto de la iglesia, como cuando Jesucristo decía, no, alcen sus ojos y vean, la cosecha está madura. Solo falta que vayan obreros a recoger la mies, que hagan la gran cosecha de las almas de los que se van a salvar. Esa es una de las posturas. A mí no me convence mucho. Me parece que en contexto está hablando más bien de los martirios, de los que tienen que morir durante los tiempos de la gran tribulación. No sabemos si los 144.000, que hay quienes piensan que no se van a morir, o si se refiere a los demás hebreos que se van a convertir durante la predicación, muerte y resurrección de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. No sabemos. Lo que sí, la primera de las cosechas es una cosecha de piadosos. Eso sí estamos seguros. Eso es absolutamente para tenerlo por seguro. Y lo de pasar la hoz, a mí se me hace que tiene que ver más con el martirio. Es una lectura que ahí me hago cargo, es personal. Y la segunda cosecha claramente está hablando de gente impiadosa, impíos, incrédulos, gente que no rindió su vida a Jesucristo y que van a ser ajusticiados desde el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Jesús baje en la batalla de Armagedón y provoque esa matanza tan grande que, como dice acá, provocará que la sangre llegue hasta la altura de los frenos de los caballos por una extensión de 300 kilómetros. Semejante cantidad de gente que se va a levantar en guerra, que van a ir armados para presentarle batalla a Dios y para terminar de destruir lo que quede el resto del pueblo judío en Israel. Así que tenemos las tres partes de nuestro capítulo 14 que nos van mostrando a modo de anticipos, cosas que van a suceder en la narración propiamente dicha del texto de Apocalipsis más adelante. En general tiene que ver con los relatos de las 7 copas de la ira de Dios y el descenso de Jesucristo en Armagedón. Esto tiene que ver con los martirios que se tienen que ir dando hasta que Jesús venga a redimir a los que queden. Antes de que termine de ser exterminado Israel, Jesús va a bajar para defender a la ciudad, como se cuenta en Zacarías capítulo 14. Acá yo hice un esquemita con lo que yo entiendo que es el momento justo en el que se va a cumplir cada una de las partes, de las 3 partes de este capítulo 14. Yo entiendo que los anuncios de los 3 ángeles se refieren a la gente que va a atravesar la gran tribulación. Es la lectura personal que hago yo. Estos van a estar a través de la gran tribulación. Todos estos anuncios se dirigen en específico a aquellos que van a pasar por la gran tribulación, ¿no? El anuncio referente a las 2 cosechas tiene que ver con el momento de la segunda venida de Jesucristo, cuando terminen de morir todos los mártires y cuando deban ser enjuiciados en el valle de Armagedón los incrédulos y malvados que se unan al sistema del anticristo y se dejen poner justamente la marca de la bestia. Ellos van a protagonizar esa fenomenal matanza, que va a ser la batalla del día del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón. Y por último, los 144.000 que se narran al comienzo del capítulo 14 son un flash forward de algo que sucederá después de la gran tribulación y que tiene que ver con la situación de estos 144.000 ya resucitados, transfigurados y redimidos en la presencia de Dios. En el capítulo 7 se nos mostraba cómo se los inmunizaba para que no sufrieran ninguna de las plagas que Dios iba a derramar durante los años finales. Acá ya se los muestra en un mundo en el que ya no tienen absolutamente nada que ver con las plagas y sí se muestra su identidad enteramente fusionada con Dios y con el Cordero, con Jesucristo. Así que son 3 momentos para mi gusto, para mi interpretación, claramente establecidos los que se nos narran en el capítulo 14.
Eso es todo, muchísimas gracias por estar del otro lado, no te olvides de compartir, de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo video de esta serie Apocalipsis versículo por versículo. Dios te bendiga.